Bueno, perfecto. Bueno, les quiero contar que hoy, bueno, vamos a comenzar con la plataforma completa, pero gracias a la ayuda de los informáticos no pueda entrar porque la plataforma se llena, lo van a poder hacer a través de Facebook Live. De esta manera ampliamos la plataforma para que entren directamente en las charlas, ¿no es cierto?, de ahora en más. La de los lunes y la de los miércoles. Así que eso es una buena noticia para los que les ha tocado quedarse afuera alguna vez. Así que bueno, el tema que hoy los convoco a revisar es hemodinamia en el distrés respiratorio del prematuro. En realidad vamos a revisar las implicancias hemodinámicas en el recién nacido pretérmino del distrés respiratorio. Para ello, la idea es un poquito, primero hacer una leve introducción, una breve introducción. No podemos dejar en el prematuro de revisar la circulación fetal y las implicancias que tiene el nacimiento en ella para un bebé pequeño, por las interferencias que generan las diferentes patologías que suelen acompañar o generar el distrés respiratorio. Vamos a revisar también los aspectos hemodinámicos de la entidad, implicancias del tratamiento, efectos hemodinámicos del tratamiento, cómo lo podemos asistir con el ultrasonido para llegar luego a las conclusiones. Así que en un principio yo les diría que entender la fisiopatología cardiovascular y su interacción con el estatus respiratorio del recién nacido prematuro es al mismo tiempo reconocer la inestabilidad. O sea, el constante interactuar de ambos hace que las variables de uno de alguna manera afecten al otro. El desarrollo del sistema cardiovascular conlleva significativas alteraciones funcionales, tanto en la precarga como en la contractilidad, como en la poscarga, llenado diastólico y patrones de flujo intracardíaco propios de esta etapa de la vida. Particularmente en el recién nacido prematuro se encuentra influenciado por múltiples factores, y estas son las condiciones en las cuales el bebé se encontraba intrauterinamente, que siempre lo mencionamos, ¿no? Porque cualquier recién nacido no empezó la historia cuando nosotros lo recibimos, sino mucho antes. Y esa historia que empezó mucho antes, bueno, a veces no la conocemos, y nos encontramos ante una situación y una emergencia en ese momento que no esperábamos, aún con el prematuro también. Entonces, ¿cuáles son las condiciones en la vida intrauterina? Es fundamental en cuanto a la evolución de los pacientes. La edad gestacional, obviamente, que no es lo mismo que sea un bebé de 24, 25, 26 semanas, que sea un bebé de 30 semanas. Déjenme silenciar a todo el mundo, así no los estoy molestando, pero la idea es que se controlen los micrófonos, ¿no? Por supuesto que si un distrés respiratorio se le agregó que nació con asfixia perinatal, esto agrega otro factor más. Ni que hablar si había una coriomionitis, si hay una infección cornatal, si aparte se acompaña de hipertensión pulmonar y de ductus. Así que bueno, esto es lo que vamos a ir revisando en esta charla. Un poquito recordar entonces que cuando el bebé está dentro de la panza está en un circuito de características muy particulares, es un circuito de muy baja resistencia, y esto está dado porque la placenta recibe entre el 30 y el 50% del output combinado fetal. Es un circuito de baja resistencia porque, bueno, el oxígeno eleva cuando pasa por la placenta entre 15 y 20 milímetros de mercurio para llegar a alrededor de 55 milímetros de mercurio, pero cuando la sangre retorna al bebé, lo hace a una PO2 un poco más baja. Hay una alta frecuencia de perfusión tisular, menor demanda de oxígeno dadas las características de la hemoglobina fetal, hay compresión de las arterias pulmonares por los espacios alveolares que contienen líquido,
ausencia de distensión rítmica, baja relación alveolar arterial de oxígeno y vasoconstricción pulmonar mediada por diferentes mediadores. Entonces, cuando recordamos la circulación fetal, que siempre uno la debería revisar, recordamos entonces que desde la placenta y a través de la vena umbilical llega la sangre bien oxigenada para llevar a través del ductus la sangre a las cavidades izquierdas. No antes, sin dejar una rama que va a ir al lóbulo izquierdo del hígado, que cuando hablamos de retardo de crecimiento, se acuerda, dijimos que era muy importante porque es la que lleva más oxígeno, ¿no es cierto?, más nutrientes para darle a ese lóbulo izquierdo del hígado que cuando comienza el retardo de crecimiento, obviamente al verse afectado esta entrega, entonces comienza el retardo de crecimiento. Pero el resto de la sangre, mejor oxigenada, va a llegar para direccionarse a través del foramen oval a las cavidades izquierdas. El resto de la sangre que se mezcla con el procedente de la vena cava inferior más la vena cava superior, va a intentar llegar, como se ve acá en este diagrama que es tan claro, ¿no es cierto?, al ventriculo. Esta sangre que ya ha recibido sangre carbooxigenada, ¿no es cierto?, entonces va a pasar a través del tronco de la pulmonar por el ductus arterioso para ir otra vez a la placenta a oxigenarse. Mientras tanto, el resto de esta sangre, o sea, la mejor oxigenada, porque acá hay una válvula, ¿no es cierto?, que de alguna manera direcciona la sangre hacia las cavidades izquierdas, es la que está encargada de remodelar este ventrículo y de mandar la mejor oxigenada a los órganos vitales, entre los cuales se encuentra el cerebro y también las coronarias. Así que, y bueno, obviamente una pequeña cantidad de sangre, porque ya sabemos que el pulmón no funciona y que está totalmente comprimido adentro de la panza de la mamá, y por lo tanto esa escasa cantidad de sangre es la que va a pasar a los pulmones. Entonces, cuando se produce el nacimiento con la expansión, con la oxigenación y la remoción de la placenta, empiezan los grandes cambios. Los grandes cambios pasan básicamente porque el pulmón debe expandirse, ¿no es cierto?, para entrar el volumen de aire que debe llegar para distenderlo, que a su vez va a tener un efecto sobre la dilatación vascular pulmonar, va a tener a su vez la oxigenación un efecto vasodilatador pulmonar, por lo tanto va a producirse una caída de las resistencias vasculares pulmonares, y de esa manera, al aumentar el retorno del pulmón hacia las cavidades izquierdas, se va a contrarrestar la pérdida del flujo por la remoción de la placenta que se produce al cortar el cordón umbilical. Y de esta manera, el pulmón bien oxigenado lleva entonces con este volumen de sangre a compensar esta situación para que no se produzca una caída del volumen eyectado por las cavidades izquierdas. Muy bien. Esto sería una situación ideal, ¿no es cierto?, donde que se produce en un bebé de estas características, que respira, ni bien saca su cabecita, que oxigena, y en el cual luego de esperar un adecuado corte de tiempo se corta el cordón. ¿Y por qué hay que esperar un adecuado tiempo? Bueno, básicamente por lo que les estoy comentando. Si el clampeo lo hacemos en forma precoz, no le damos tiempo a respirar al pulmoncito, no le damos tiempo a expandirse, no le damos tiempo a oxigenar la sangre, que es el principal, el oxígeno vasodilatador pulmonar, entonces obviamente al no llegar la sangre de la placenta y no llegar la sangre del pulmón, acá no va a haber suficiente volumen de sangre para ser eyectado a la circulación sistémica y se va a producir un abrupto cambio en la circulación sistémica que lo va a llevar a un hipoflujo. Y esto se da en el bebé de término, se da en el bebé de pretérmino exactamente igual. Entonces, lo ideal sería poder demorar el clampeo del cordón, ¿no? Lo que se sabe hoy en día es que el volumen circulante en el recién nacido entre las 32 y 40 semanas aumenta un 10% cuando ligamos el cordón en forma de morada.
que en los extremadamente pequeños, o sea, entre los 22 y 30 semanas, este incremento aún es mayor, es del 15%. Se produce incremento del gasto cardíaco y la presión arterial. Y fíjense, en 17% en los términos, llámese de 36 a 40 semanas, 18% en los moderadamente pretérminos, llámese entre las 32 y 36 semanas, y 24% en los extremadamente prematuros, o sea, en la semana 20 a la 28. La saturación de oxígeno es 20% menor en la ligadura inmediata respecto a la demorada. Y el índice de severidad fue menor en los pretérminos sin morbilidades, en el retardo de crecimiento y en la incidencia de ductus y distrés respiratorio. O sea que bajo todo punto de vista pareciera ser que demorar el clampeo del cordón hasta que la ventilación se haya establecido mejora la función cardiovascular, aumenta el flujo sanguíneo pulmonar antes que el flujo por el cordón se vea interrumpido. Y como resultado de ello, el gasto cardíaco se mantiene más estable y así se conduce a una suave transición hacia la vida neonatal temprana. Ahora, muy bien. Veamos un poquito qué pasa cuando un niño nace prematuramente. En primer lugar, pasa de un circuito de baja resistencia intrauterina a un circuito de alta resistencia, porque dijimos que la ablación de la placenta genera un aumento de las resistencias vasculares sistémicas. Ausencia de respiración espontánea en un paciente prematuro. No respira espontáneamente o nace asfixiado y necesitamos asistirlo, o respira pero su respiración no es efectiva. El tiempo de clampeo del cordón, como recién les comenté, claramente, debiéramos poder respetarlo, pero no siempre es posible. Existen shunt persistentes a través del ductus del foramen oval. La presión intratorácica positiva es un factor también que puede contribuir a que esta situación de transición ya alterada por este nacimiento y por el miocardio ya inmaduro puede llevar a un bajo gasto. Bueno, entonces, si... perdón un poquito que voy a... Ya está. Bueno, entonces, como comentábamos, entonces si hay un hipoflujo sistémico y hubo una historia perinatal, esto puede transformarse, ¿no es cierto?, por un lado en un insulto hipóxico isquémico, falla de entrega energética, edema citotóxico, injuria, necrosis celular, y de esta manera, a su vez, agravarse la entrega energética. Pero el hipoflujo por sí mismo puede producir isquemia. Isquemia e inflamación. ¿De qué? De todos los órganos en general. Depende de la gravedad del hipoflujo. Liberación de citoquinas, radicales libres, necrosis y muerte. Y si a eso le agregamos que puede haber una infección perinatal, que muchas veces acompaña a nuestros recién nacidos prematuros, entonces aquí se agrega el componente de inflamación, citoquinas inflamatorias, radicales libres, lo cual aumenta el riesgo de necrosis. Entonces, cuando hay un bajo flujo sistémico, se produce más riesgo de hemorragia intracraniana, más riesgo de insuficiencia renal, más riesgo de enterocolitis necrotizante, más riesgo de hipoflujo cutáneo, más riesgo de isquemia de miocardio, más riesgo de hipertensión pulmonar, hipoflujo en todos los órganos suprarrenales, hepáticos, pudiendo llegar a veces a la necrosis hepática o incluso a la coagulación intravascular diseminada por la liberación de mediadores de inflamación y muerte. ¿Qué pasa cuando un bebé nace prematuramente? Entonces, bueno, ya sabemos entonces que la expansión del pulmón no la hizo, o no la hizo adecuadamente, porque bueno, el bebé tiene un déficit de surfactante, y entonces en esa situación claramente el bebé no expandió el pulmón, y no lo hizo en la medida que el pulmón necesita para lograr un adecuado intercambio. Ni que hablar si a eso se le agrega hipertensión pulmonar, si el bebé es un cercano al término y tiene una aspiración de líquido amniótico meconial agregado, si hay una infección, inflamación o sepsis, si nos encontramos entre el prematuro chiquitito, o sea, con una inmadurez extrema,
Bueno, la hipoplasia del pulmón por una ruptura prolongada de membranas, básicamente que lo vamos a hablar al final de la charla, y bueno, ni que hablar de la asfixia y de la hipoxia, o sea, todos estos mecanismos que debieran coordinadamente llevar a una disminución de las resistencias vasculares pulmonares y a un aumento de las resistencias vasculares sistémicas, se ven bloqueados, disminuidos y se encuentran en una situación intermedia donde las resistencias vasculares pulmonares pueden estar más altas y donde las sistémicas pueden estar incluso más bajas. Entonces, cuando uno analiza el distrés respiratorio del prematuro, sabe que es un pulmón con una baja compliance claramente, con una pobre conducción en la vía aérea, con una reducida musculatura torácica, porque son bebés en general pequeños, entonces tienen bajo músculo y poca capacidad de distender la caja torácica, y muy frecuentemente requieren ventilación asistida a poco de nacer. Y esto es sobre una estructura pulmonar con septos alveolares engrosados, revestidos en la mayor parte de su superficie por células cuboides, y la dilatación de los espacios alveolares, que suele ser variable de acuerdo a la edad gestacional con la cual haya nacido el paciente. Entonces, ante un distrés respiratorio, el incremento de la presión dentro de la vía aérea va a conducir a que está destinado a disminuir el gradiente de presión transmural alveolo-capilar, va a comprimir la sangre en los capilares que se encuentran intraalveolares. Y esto va a generar un aumento de las resistencias vasculares pulmonares y una disminución del flujo sanguíneo pulmonar. O sea, la llegada de sangre al pulmón se va a encontrar disminuida. Entonces, sucede que al no llegar sangre adecuadamente al pulmón, porque las resistencias se encuentran elevadas, porque no hubo posibilidad de un contacto, disculpen que voy a silenciar, que no hubo posibilidades de una expansión pulmonar y adecuado flujo pulmonar, entonces el retorno venoso a las cavidades izquierdas se van a ver seriamente comprometidos, porque cae el retorno venoso hacia las cavidades izquierdas. Entonces, esto a su vez va a generar que la función del ventrículo izquierdo está dependiente de la precardia, se reduce el retorno venoso y cae de esta manera el gasto del ventrículo izquierdo, que está destinado a llevar a través de la aorta la sangre a todo el cuerpo. Esto genera un desbalance en cuanto a los shunts. Acá está ampliado la conexión entre lo que sería el tronco de la pulmonar y la aorta descendente, y entonces de esta manera, al aumentar las presiones pulmonares y disminuir y superar las sistémicas, el shunt se va a producir en el sentido de la pulmonar de derecha a izquierda. O sea, esto es claramente de una hipertensión pulmonar. El efecto de la presión positiva sobre el corazón, a su vez, porque este pulmón yo lo estoy ventilando para tratar de mejorar el flujo, oxigenarlo mejor, entonces esto va a generar también una compresión del corazón, obstaculizando la función ventricular izquierda y agravando aún más la situación de bajo gasto. Una inadecuada estrategia ventilatoria empeora aún más la función cardiovascular y el flujo sanguíneo sistémico. O sea que no solo estamos ante una situación de hipertensión, donde estamos tratando de distender el pulmón, se comprime a su vez el corazón, el excesivo volumen puede llevarnos a acrecentar aún más la situación de hipoflujo sistémico. Entonces, el comprometer el flujo sanguíneo cerebral e incluso la autorregulación. O sea, llevarlo al cerebro a una situación en la cual pierda su autorregulación, y en eso lo podríamos controlar perfectamente a través de los diferentes elementos que me miden de alguna manera el flujo, como es el flujo en la vena cava superior, donde yo lo que puedo observar es cómo la sangre retorna hacia las cavidades del lado derecho,
y esto me va a dar un índice de cuánto flujo ese cerebro está manejando, porque representa el 80% de lo que drena en la cava superior. Entonces, si ese flujo está afectado, entonces yo puedo saber de que hay un retorno hacia las cavidades derechas y una circulación cerebral que puede estar siendo afectada. El otro elemento, que es directamente la visualización de la cerebral media y ver que los flujos de la cerebral media sean flujos adecuados, que no haya un flujo que sea ausente, diastólico o reverso, que esté indicando que este cerebro está perdiendo su autorregulación. La ventilación con altos volúmenes corrientes, a poco de nacer, va a generar fluctuaciones del flujo sanguíneo cerebral. Y esto, por supuesto, va a aumentar el riesgo de hemorragia intracraniana y de leucomalacia periventricular. La estrategia sería entonces lograr una ventilación apropiada que mejore la poscarga del ventrículo izquierdo y no afecte el retorno venoso, aumentando el gasto con adecuada perfusión tisular. ¿Por qué? Porque, bueno, básicamente ni esta situación favorecen las resistencias vasculares pulmonares. Entonces, encontrar este óptimo volumen pulmonar. Acá estamos con un volumen pulmonar mínimo, ¿no? Porque este pulmón está colapsado, entonces las resistencias acá son muy altas. Si lo sobreexpandimos al pulmón porque le ponemos mucho volumen corriente y entonces este pulmón se sobredistiende y no lo vigilamos adecuadamente, bueno, entonces vamos otra vez a elevar las resistencias vasculares pulmonares y vamos a disminuir el retorno venoso del corazón y bajar el gasto cardíaco y aumentar el daño alveolar. O sea que el sitio donde debiéramos estar situados en la ventilación tiene que ver con este lugar, que es el de un volumen apropiado y con una resistencia vascular pulmonar baja. Bueno, ¿qué otros componentes suelen acompañar a la situación de un prematuro extremo y a veces no tan extremo, ¿no? Bueno, que un ductus pueda estar permeable, que tenga hipertensión pulmonar persistente, que aparte se trate de un corazoncito que está en un proceso de inmadurez absoluta, que ya vamos a ver, y vamos a tener que acompañarlo a remodelarse porque ese miocardio es extremadamente inmaduro. Entonces, que ahora vamos a repasar un poquito estas condiciones. Y bueno, y básicamente saber que el corazón y el pulmón están permanentemente interactuando y apoyándose uno al otro. Y que aparte ellos están destinados a enviar un flujo de sangre a todos los órganos, que a su vez son inmaduros muchas veces. Y que hay que ver qué capacidad tienen de recibir y de nutrirse adecuadamente de acuerdo a cómo hayan sido afectados por lo que rodeó perinatalmente a este nacimiento. Bueno, esto es una foto de mi gente haciendo eco y bueno, y el interés que esto despierta realmente en cuanto al control y a la vigilancia, ¿no? Y en cuanto al remodelamiento, acuérdense de que el remodelado cardiovascular cardíaco, hay cambios en cuanto a la orientación de las fibras miocárdicas, el árbol coronario suele ser anormal, entonces hay que realmente cuidar muy bien la circulación, engrosamiento de la íntima vascular, a nivel tisular puede haber menor número de cardiomiocitos con mayor volumen, disminución de la longitud y número de la red capilar, y a nivel subcelular los sarcómeros están cortados, hay un reordenamiento mitocondrial, hay cambios en el tintin y en la miosina, o sea, en los componentes proteicos del miocito. Así que bueno, pero a su vez dijimos que esto podría estar acompañado de que hay un ductus, porque sabemos que uno de los factores condicionantes de un ductus persistente es una edad gestacional baja. El otro es la enfermedad de membrana hialina. El otro componente a que un ductus permanezca abierto es que haya requerido varias dosis de surfactante ese pulmón para distenderse. ¿Y por qué les parece que puede llegar a suceder esto? Bueno, básicamente porque indica que si ha necesitado varias dosis de surfactante, no han podido lograr un volumen apropiado en ese pulmón y estable.
Entonces, las dosis de surfactante están indicando que ha habido cambios de presiones desde un circuito al otro a través de este ductus. Y ese ductus entonces tiene más tendencia a hacerse persistente. El otro factor importante es el recuento de plaquetas. Los bebés que nacen de madres con un HELP, con una hipertensión, que han tenido una historia perinatal, bueno, en los primeros días de vida cursan con trombocitopenia, bueno, uno de los elementos también que intervienen en el cierre ductal es las plaquetas, por lo tanto, puede ser otro factor de riesgo. El otro tema que es muy interesante y que puede hacer a las variaciones de flujo es que persista, que un bebé necesite. Por ejemplo, al nacer, nosotros tuvimos recientemente un pacientito que nace hipovolémico, porque la madre hizo un desprendimiento de placenta, no, fue una placenta anterior y el abordaje a la cesárea era prematuro, y el abordaje a través de la placenta hizo que se produjera un importante sangrado. Con lo cual el bebé nace con un hematocrito significativamente bajo, y por lo tanto hubo que de a poco tratar de ir recuperando un hematocrito aceptable, un chico que obviamente nació deprimido, prematuro, inmaduro, entonces se fue reponiendo el volumen en la medida en que se lo permitía la situación cardiovascular con transfusiones. Estas variaciones de volumen, ¿no es cierto?, de las transfusiones frecuentes, otro elemento que hace a esta persistencia de ductus. Después, elementos ecocardiográficos que han sido publicados y que son conocidos, que es cuando uno vigila dentro de las primeras horas de vida, tiene la oportunidad de vigilarlo y ver que el ductus no se contrae, ¿no es cierto? Si a las 5 horas lo que está publicado, el ductus todavía es mayor de 1.6 y a las 3 horas mayor de 2, esos son elementos que ya fueron publicados en el año 2000 por el grupo de Australia, en el cual uno debiera tomar especial cuidado en vigilar ese ductus, porque ese ductus es un ductus que va a tender a ser un ductus persistente. Bueno, el otro elemento es la presión pulmonar. Un bebé puede tener entonces, porque no haber expandido bien el pulmón, ¿no es cierto?, una hipertensión pulmonar. No importa la edad gestacional que tenga, pero los bebés tienen hipertensión pulmonar aún los más pequeñitos. Entonces ahí la vigilancia a través de la válvula tricúspide, de la regurgitación a nivel de la válvula tricúspide, midiendo el gradiente de presión, ¿no es cierto?, a través del pulsado continuo, porque recuerden que este es un flujo patológico, no es normal que un bebé tenga hipertensión pulmonar y por lo tanto no es normal que tenga regurgitación tricúspide y menos de este gradiente. Fíjense qué importante que es 51, al cual hay que agregarle la presión de la aurícula, o sea que es un gradiente de 61. Entonces, esto es una hipertensión pulmonar, hay que ver qué presiones sistémicas tiene el bebé. Entonces, si está hipoxémico, yo voy a tener que ver muy bien si tengo la posibilidad de aumentar la presión sistémica o bajar la pulmonar para tratar de mejorar esta situación. El otro elemento que me ayuda a identificar la hipertensión es básicamente el ductus, como veníamos hablando. Piensen que usted, corazoncito, está puesto de perfil, o sea, yo lo corté longitudinalmente y estoy mirando en la maqueta desde un costado, pero yo en realidad me ubico con el ecógrafo en este sitio, de manera tal que si acá está el ductus en el color violeta, voy a ver si el flujo viene de izquierda a derecha, va a ser un flujo que se va a acercar al transductor y por lo tanto va a ser rojo y positivo. Pero si ese ductus va y viene porque hay una hipertensión pulmonar, yo voy a tener un flujo de estas características, o sea, donde hay una presión pulmonar que está a nivel sistémico. La otra situación es que toda la presión del pulmón vaya, ¿no es cierto?, a la circulación sistémica. En este caso, el ductus es una descarga para el pulmón. Entonces voy a tener un flujo que va a ser fundamentalmente negativo. Va a ser negativo y va a ser medio azul porque se está alejando del transductor. Lo que se acerca, recuerden, es rojo y es positivo. Lo que se aleja es azul y negativo.
Entonces, estas dos situaciones, tanto esta como esta, son situaciones de hipertensión pulmonar. Otro elemento que me puede ayudar en la identificación de una situación de hipertensión pulmonar en cualquier paciente es el flujo a través del foramen oval. O sea, si yo tengo resistencias vasculares pulmonares muy elevadas, voy a tener una presión aumentada en la aurícula derecha y un foramen oval que va a yuntear de derecha a izquierda. Y como lo estamos explorando desde adelante al corazón, entonces el flujo que debía ser fundamentalmente de izquierda a derecha y por lo tanto acercarse al transductor, está siendo más de derecha a izquierda o bidireccional, y voy a tener un trazado de estas características en el Doppler pulsado. El otro elemento que puede ayudarme es ver la desviación del septum. Cuando hay un aumento en las presiones del ventrículo derecho porque hay una hipertensión pulmonar y entonces a la sangre le cuesta mucho drenar hacia el tronco de la pulmonar, entonces la presión dentro de las cavidades derechas va a aumentar y se va a producir este abombamiento que vemos, que va a comprometer, obviamente ya están comprometidas el gasto de este ventrículo, pero también va a agravar la situación del ventrículo izquierdo, porque no solo va a estar alterado el retorno de la sangre desde el pulmón hacia la aurícula del lado izquierdo, sino que va a haber una disminución de la capacidad de ese ventrículo generado por el abombamiento del septum. Por lo tanto, el volumen de eyección que vamos a tener va a ser menor. O sea que si el bebé tenía hipoflujo, esta situación lo va a complicar aún más. Ahora, muy bien. Por otro lado, también sabemos de que si se trata de un bebé prematuro y la función cardíaca va a depender de una precarga, de una poscarga y de una fracción de acortamiento, nos vamos a encontrar con que estas variables en los primeros días de vida se encuentran, son muy inestables. Entonces son inestables y por lo tanto me van a exigir una vigilancia casi continua. ¿Y cómo hago esa vigilancia? Bueno, de distintas maneras. Si un bebé, por ejemplo, tiene una regurgitación tricuspidia de estas características y yo a nivel respiratorio lo tengo bien expandido y las resistencias vasculares pulmonares las tengo bien, pero este bebé tiene una regurgitación tricuspidia que es mayor de 3.2, o si la aurícula izquierda se encuentra agrandada porque hay un volumen calculado en la aurícula izquierda que supera el 1.5, o tengo un patrón mitral, como es este que está abajo, patológico, donde la onda E relacionado con la A es mayor de 0.8, o sea que no es el patrón normal, está alterado, y el TDI, que es el Doppler tisular, que es un componente interesante e importante para evaluar el músculo, ya no los flujos, sino el músculo. Entonces hoy en día los equipos te permiten ver estas ondas de E y A', que vendría a ser el flujo a través del músculo, ¿no? Del movimiento del músculo. La S lo que refleja es el movimiento del músculo en la eyección hacia la aorta, y bueno, y ahí encontramos que tenemos una E' que así se identifica para distinguirla de la E del flujo, entonces menor de 2.7 y una relación entre E, flujo, y E', músculo, mayor de 18, entonces estaremos ante una situación de disfunción miocárdica diastólica. Y ustedes saben que es muy común anticipe la disfunción diastólica a la disfunción sistólica. Y bueno, y recordar que esto no es infrecuente cuando toda la situación de remodelado se encuentra presente. Entonces acá recordarles entonces que esta es la imagen de un Doppler tisular, o sea, fíjense que a diferencia del Doppler pulsado, o sea, que mide flujos, o sea, me ubico dentro de las cavidades para ver cómo llega la sangre. Cuando hablamos de la mitral me ubico del lado izquierdo aquí para ver cómo llega la sangre de la aurícula izquierda hacia el ventrículo, y si voy a evaluar el flujo tricuspidio me ubico dentro del ventrículo derecho para ver el flujo que llega. Pero acá ustedes ven que lo que se está tiñendo y lo que da color es el músculo.
es la pared muscular, lo que se está dibujando es el corazón. Entonces yo aquí me puedo ubicar en este sitio, me puedo ubicar en este sitio, me puedo ubicar en este sitio con el Doppler pulsado y obtener la onda, ¿no es cierto?, que vimos recién, como es esta, donde lo que estoy viendo es la onda E', la A', perdón, E', A', estoy viendo la S, que es la eyección hacia la, y cómo se mueve el músculo en cada fase. Entonces esto sería lo que ustedes estarían viendo, y yo puedo ubicarme aquí en este sitio que es la pared libre de la inserción de la válvula mitral, puedo ubicarme en la pared libre de inserción de la válvula tricúspide, puedo ubicarme en el septum, puedo recorrer el septum, y cuando yo tengo un septum o una pared ventricular que me ofrece dudas, ir ubicando el Doppler e ir viendo si las relaciones entre ella y A son normales o no lo son. Este trazado es un trazado a simple vista que es patológico, porque normalmente la onda E debiera ser un poquito más elevada, la E'. Bueno, el otro elemento interesante para evaluar la función y cómo se está moviendo ese corazón es a través de lo que es el TAPSE. O sea, si el bebé está con una situación de sobrecarga de las resistencias vasculares pulmonares, entonces puede afectarse el TAPSE. El TAPSE vendría a ser la excursión del anillo, del plano del anillo, de inserción del anillo en la tricúspide. Entonces, se hace con el M y se obtiene un trazado de estas características. La diferencia entre la cúspide y la base es lo que me daría el TAPSE. Y como ven acá están los valores estipulados, ¿no es cierto?, para el número, de acuerdo a la edad gestacional. Esto está publicado, acá tienen la cita bibliográfica por si les interesa conocerla y leerla. Ahora, muy bien, una vez que uno ha hecho el diagnóstico de que se trata de un síndrome de dificultad respiratoria y se ha hecho todos los diagnósticos que corresponden y decide administrar surfactante. ¿Cuál es la función del surfactante desde el punto de vista hemodinámico? Bueno, no hay ninguna duda de que va a mejorar la oxigenación y con ella la compliance pulmonar cuando el bebé la necesita. De esta manera va a reducir la resistencia vascular pulmonar y va a aumentar el flujo sanguíneo pulmonar. En presencia de un ductus, como se puede ver en este Doppler pulsado color, entonces ven que el flujo se ve claramente, es un flujo rojo, por lo tanto es un flujo que se está acercando al transductor. ¿Se acuerda que habíamos dicho que si se acerca era rojo y por lo tanto positivo? Y este sería el trazado, un flujo en barra. Es un flujo en barra, claramente en barra. Por lo tanto, un ductus que estaba siendo bidireccional o estaba haciendo a predominio derecha-izquierda, puede transformarse con la administración de surfactante en un ductus de izquierda a derecha. Y si ese ductus de izquierda a derecha estuvo acompañado de que aumentó el flujo pulmonar, aumentó el gradiente sistémico pulmonar, entonces ese flujo sistémico ese flujo pulmonar puede llevar a que se encharque el pulmón de sangre, porque se ha derivado la sangre a través del ductus, desde el circuito sistémico al pulmonar. Y al afectarse de esta manera, puede tener un riesgo aumentado de hemorragia pulmonar o de edema hemorrágico. ¿Y cómo me doy cuenta? Y bueno, pues vigilo en el ductus, a nivel de la rama izquierda de la pulmonar, que vendría a ser esta, este flujo azul, la derecha se va hacia atrás, pero este es el tronco de la pulmonar, este es el ductus, el que está rojo, el azul es la aorta descendente, y esta es la rama izquierda de la pulmonar. La rama izquierda de la pulmonar
si tiene un flujo diastólico cargado que lleva más del 25 al 30% del flujo sistólico de la eyección, entonces eso tiene riesgos de estar mandando sangre abundante al pulmón. Pero ¿cuál es el otro riesgo? Que se la está quitando de algún lado, y se lo está quitando del circuito sistémico. Entonces, si me ubico en la aorta descendente, entonces voy a obtener un trazado de estas características, donde debiera haber un flujo sistólico y diastólico que está ausente, y ese flujo diastólico que está ausente puede también ser reverso. Eso significa de que en diástole no solo no perfunde, sino que le saca sangre al circuito sistémico. ¿Y esto qué valor tiene? Fíjense que al haber una ausencia de diástole, las coronarias generalmente se perfunden durante la diástole. Entonces, esto puede agravar una situación miocárdica en la cual el músculo miocárdico se encuentra afectado por isquemia, por disfunción, porque está en proceso de remodelación, y bueno, la isquemia o la disminución del flujo a través de las coronarias puede generar una lesión del mismo, o sea, por diferentes factores. Pero también va a generar una disminución en el flujo de todos los órganos. O sea, va a disminuir el flujo a nivel renal, a nivel intestinal. Si el paciente ha sido muy prematuro y bueno, tiene riesgos de hacer enterocolitis, puede agravarla. Si tiene una disfunción renal, puede agravarla. Si a su vez también puede aumentar, generar una desbalance en la autorregulación cerebral, y entonces producir este tipo de flujos que, como ya habíamos analizado en el cerebro, en la cerebral media, son realmente de una pérdida de autorregulación con ausencia de diástole o diástole invertida. Entonces, estamos ante una situación que se puede complicar si no la vigilamos adecuadamente. O sea, el tratamiento es el surfactante, sí, pero sepamos que cuando uno administra surfactante tiene que controlar algunas variables hemodinámicas, porque si no, la medicación que ha cambiado la historia de la neonatología, como claramente es el surfactante, junto con los corticoides prenatales, ¿no es cierto? Entonces puede ya transformarse también, si no lo controlamos adecuadamente y no actuamos adecuadamente, puede transformarse en algo que deteriore el funcionamiento de los otros órganos e incluso el cerebro. Y ahora quiero presentarles dos situaciones. Dos situaciones que muchas veces nos encontramos y nos enfrentamos y que tenemos que identificar claramente. Y se trata del prematuro con oligoamnios. Son esos prematuros que la mamá rompe bolsas, ingresa con una edad gestacional realmente muy pequeño, menos de 20 semanas. Entonces sabemos que el pronóstico, obviamente acá, de vida fuera de la panza es inexistente, y por lo tanto el obstetra procura con antibióticos más un cuidado de la mamá, el reposo y la medicación adecuada, de demorar el nacimiento. Pero el líquido a veces es inexistente. O sea, el oligoamio llega a ser extremo, y sabemos que el oligoamio extremo, aparte de producir el asplatamiento de la estructura ósea y muscular del bebé, produce hipoplasia de pulmón. Y esta se refleja al nacer por altos requerimientos de oxígeno y falla respiratoria. Cuando uno vigila a estos pacientes con un ecocardiograma y encuentra que presenta hipertensión pulmonar, que tiene cifras de presión pulmonar elevadas, entonces, y que el shunt ductal es de derecha a izquierda, entonces ahí el tratamiento con óxido nítrico y alta frecuencia puede mejorar y ayudar a la evolución. O sea, puede hacer que estos bebés que tienen un pronóstico tan pobre puedan sobrellevar esta situación. Recuerden siempre que antes de administrar óxido nítrico es muy importante documentar que ese miocardio
que también adentro de la panza pudo haber estado sufrido y que aparte pudo haberse agregado una infección porque era una bolsa rota y la mamá estuvo en reposo y bueno, por más de los cuidados antibióticos y demás, pudo haberse generado una coriomionitis que se agregó a la situación intrauterina, entonces ese miocardio puede ser un miocardio congestivo, sufriente, como el que les voy a mostrar ahora en un ratito, y bueno, ahí la situación se va a complicar y vamos a tener que ver muy bien si va a poder tolerar el óxido nítrico. Pero bueno, de todas maneras, son situaciones límites que a veces no nos quedan chances, debemos reforzar la función cardíaca y administrar el óxido nítrico con la alta frecuencia. Por supuesto que por más que haya un adecuado manejo obstétrico, y por supuesto que lo ideal sería que ese pacientito en el periodo que tenga que esperar hasta el nacimiento no se produzca ninguna infección materna, infección urinaria o lo que fuera, para poder tener un mejor pronóstico al momento de nacer. Y bueno, lo que les comentaba recién, esta situación que ustedes saben que yo les he comentado en otras oportunidades, que es el corazón del prematuro, una miocardiopatía única. Es un corazoncito que ha sufrido adentro de la panza, que tiene un claro engrosamiento, tanto, esto es un eje corto, paraesternal bajo, aquí estamos viendo los músculos papilares, estamos viendo que tiene un volumen adecuado, una contracción adecuada, pero tiene un volumen muscular, ¿no es cierto? Y lo mismo lo vemos en el corte paraesternal bajo, eje largo ventrículo izquierdo, donde hay un engrosamiento muy marcado de todos, pero con características particulares, porque tiene una ecogenicidad particular que hace a que uno sospeche de que ese miocardio estuvo afectado por citoquinas inflamatorias y generado algún tipo de isquemia. Entonces, bueno, los estudios epidemiológicos han identificado al recién nacido pretérmino como un factor de riesgo de enfermedades cardiovasculares como hipertensión, fibrilación atrial, stroke, falla cardíaca temprana. Y hay una ventana postnatal temprana para el desarrollo y crecimiento y remodelado cardíaco. Eso ya lo hemos hablado en otras oportunidades. Un patrón de remodelado anormal reduce la reserva miocárdica. O sea, son bebés que tienen mucha menos tolerancia al aumento de las resistencias vasculares sistémicas, por lo tanto pueden infartarse y hacer isquemia, ¿no es cierto?, ante situaciones que son normales. Y ahí tenemos que tener mucho cuidado de no agravar esta situación aumentando la poscarga de ese ventrículo con ninguna medicación, que el bebé pueda sobrecargar cada centímetro cuadrado de este miocardio que se encuentre en remodelación, y ya sabemos que esa remodelación va a llevar mucho tiempo. Este periodo es ideal para la intervención y prevención de riesgos de futuras enfermedades cardiovasculares, aunque no siempre está en nuestras manos. Y un detalle importante, que es el nutricional, recuerden que cualquier pacientito que esté bien nutrido, y particularmente la leche humana, reduce el riesgo de cardiovascular a largo plazo, de la miocardiopatía única, que se llama así, a la miocardiopatía del prematuro. Bueno, y para concluir entonces, de esta interacción que estábamos hablando y del distrés respiratorio, entonces las conclusiones sería que para nosotros tener una adecuada hemodinamia en estos pacientes, debemos ventilarlo con un apropiado volumen corriente, porque básicamente eso va a depender de la estabilidad respiratoria y que no se comprometa hemodinámicamente, cuando pudo haber estado ya antes de nacer, pero que podemos agravarlo. El uso de surfactante, recordar que disminuye las resistencias vasculares pulmonares e incrementa el flujo sanguíneo pulmonar, y por lo tanto tiene más riesgo de hacer hemodinámicamente significativo un ductus. Aumenta el retorno venoso a las cavidades izquierdas, por lo tanto va a aumentar el gasto del ventrículo izquierdo, y al bajar las resistencias vasculares pulmonares va a mejorar el gasto del ventrículo derecho. En el ductus arterioso permeable puede hacerse hemodinámicamente significativo, que es lo que recién les comenté. Y en el miocardio, en remodelación, siempre se recomienda la vigilancia activa con ultrasonido. Y bueno, y para terminar, entonces, es cierto que el corazón y pulmón interactúan para entregar flujo sanguíneo apropiado
y oxigenar los tejidos, ¿no? Pero en la compleja interacción entre la presión arterial y el flujo sanguíneo sistémico y la resistencia vascular sistémica está regulada por el sistema nervioso autónomo, por el sistema nervioso periférico, por el sistema cardiovascular a través de varo y quimiorreceptores y por mecanismos endógenos. Entonces, es múltiple la interacción y debemos estar muy alerta a poder soportar de la mejor manera lo que podemos manejar, como es la interacción corazón-pulmón en el distrés respiratorio. Así que bueno, muchas gracias a todos por escucharme. Y bueno, están abiertas entonces las preguntas y dudas que quieran plantearme. No sé si alguien está que me pueda asistir. Buenas tardes, Doc. Sí, muchísimas hola. Gracias. Bueno. Excelente clase. Bueno, gracias. Hoy lo estuvieron mirando desde Tarija, Bolivia, desde Concepción de Chile, desde Villa Dolores, de Córdoba, desde Bahía Blanca. Y una de las preguntas que están es de Mike Arpi. Pregunta cómo diferenciar la hipertensión pulmonar de causa vascular de causa alveolar o del parénquima. ¿Cómo diferencio exactamente. Se puede diferenciar la hipertensión pulmonar de causa vascular, de causa alveolar o del parénquima pulmonar. Bueno, básicamente creo que ahí uno tiene que apelar a todos los elementos que que lo acompañan, o sea, si el alvéolo está lesionado o tengo una radiografía, ¿no es cierto?, con un colapso, o tengo una radiografía que tiene enfisema intersticial, está hablando de que hay un alvéolo que no está ni adecuadamente dilatado en la primera opción, ni o excesivamente dilatado en la segunda, o lesionado prenatalmente, y seguramente que ahí vamos a encontrar una alteración en la difusión de gases y va a haber una alteración entre el flujo y la resistencia. Pero básicamente la hipertensión pulmonar, yo lo que tengo que ver es de qué manera puedo mejorar, no sé si tengo que modificar, tengo que darme cuenta estrictamente uno u otro. Lo que sí tengo que saber es que si el pulmón está colapsado, tengo que abrirlo, porque no de nada vale que yo le ponga óxido nítrico, ¿no es cierto?, a un pulmón que está colapsado. De la misma manera, de nada vale que el pulmón esté sobreexpandido y yo le ponga óxido nítrico, porque lo primero que te va a hacer es bajar la presión que estoy dando a ese pulmón para que mejore el flujo sanguíneo pulmonar. Y en la primera situación, esa atelectasia está comprimiendo los vasos, por lo tanto, lo que tengo que hacer es lograr un adecuado volumen pulmonar para que actuemos en ese área de la curva que les mostré, donde las resistencias son bajas y el volumen es adecuado. Entonces, creo que esa sería la situación. Ahora, si uno tiene una situación donde el chico está hipoxémico, tiene una placa de tórax con una adecuada expansión pulmonar, con que no tiene patología visible, entonces, y yo tengo unas resistencias vasculares pulmonares elevadas, porque las controles por ecocardio e incluso las cuantifico, y veo que la resistencia vascular pulmonar está a nivel o por encima de la presión arterial sistólica, entonces, bueno, es claro que tiene una hipertensión pulmonar idiopática, de otra etiología, o hay que vigilar también muy bien qué pasa con el ventrículo izquierdo, porque a veces lo que sucede es que de causa de disfunción ventricular izquierda, y es que no puede retornar la sangre a las cavidades izquierdas, o tiene una alteración en las venas pulmonares, y entonces al tener una alteración en las venas pulmonares no puede drenar bien la sangre y se genera una hipertensión retrógrada, porque se dilatan los vasos hasta el punto en el cual pueda generarse un edema. Entonces, si la placa es una placa de tórax que tiene velamiento, pero buen volumen pulmonar, ojo, pensar muy bien si la causa no es cardíaca. Y entonces hablamos de disfunción diastólica y de esas situaciones donde lo que tenemos que hacer es asistir primero a las cavidades izquierdas, mejorando la función diastólica,
y luego se va a corregir de esa manera la hipertensión pulmonar. Y si no, si es necesario, si aún pese a estar mejorada la función diastólica persiste la hipertensión pulmonar, entonces ahí seguramente vamos a tener que indicar óxido nítrico. No sé si contesté la pregunta. Perfecto, para mí sí. Muy bien, Doc. Otra de las preguntas viene de MTAL, son los chicos de Córdoba. Preguntan, sí. ¿Cuánto tiempo después de administrar el surfactante en prematuro extremo debiera realizar un ecocardiograma? Mira, la ideal es que uno esté al lado del paciente, o sea, cuando uno le administra surfactante muchas veces se distrae y se pone a mirar otra cosa, ¿no? O logró el efecto de que oxigene mejor el paciente y bueno, ya logré el efecto. La ideal es estar, si uno tiene la posibilidad de tener el ecógrafo y tiene la persona adiestrada para mirarlo, entonces vigilarlo, ¿viste? Por ahí no en forma inmediata con el surfactante administrándose, sino a la hora, como uno controla que haya expandido el pulmón, a través de la eco, ¿no? Si saben hacer eco de pulmón, también es una posibilidad de ver que haya expandido con la eco. ¿Viste? En la última charla, cuando veamos la parte de otros beneficios del uso del ultrasonido en la unidad de cuidados intensivos, el pulmón es una de ellas, o sea, el pulmón uno lo puede controlar con el eco y ver cuándo se expande. Entonces, si se logra el efecto de expansión, a través del ultrasonido, o si no lo pueden hacer, a través de una placa, entonces ahí hay que vigilar los cambios hemodinámicos que comenté asociados al surfactante. Y vigilarlo si uno se le agrandó mucho el ductus y si bajó mucho la resistencia vascular pulmonar, entonces, bueno, esa es una vigilancia más activa, porque por ahí el ducto no es significativo en ese momento, pero lo es en un rato más tarde. Buenísimo. Otra de las preguntas es de Facebook, escribe Adela Ruth Aberdrick, pregunta, en el caso del tratamiento con surfactante, y vemos ductus, sí, con flujo de izquierda a derecha, ¿qué hacemos para evitar hemorragia pulmonar? Bueno, en realidad, si vos tenés un flujo de izquierda a derecha, no siempre significa que ese ductus es hemodinámicamente significativo. Es poco probable que el flujo sea de izquierda a derecha cuando necesita surfactante, porque precisamente el surfactante es para la situación de atelectasia pulmonar, donde las resistencias vasculares pulmonares están elevadas. Así que es poco probable, a no ser que el paciente se encuentre en una situación de hipertensión sistólica, poco probable, ¿no? Más bien va a tender a hipotensión o a una presión más baja que la pulmonar, ya que hay una atelectasia. O sea, es una situación poco probable. No me parece que haya muchos casos donde uno lo pueda ver. Si hay atelectasia, bueno, obvio, pero ojo, porque puede ser que el flujo ductal sea de izquierda a derecha puro, que sea hemodinámicamente significativo, pero en realidad lo que estás viendo en la placa no sea una atelectasia, sino un edema generado porque una disfunción diastólica. Entonces ese es otro marco, otra situación, ¿no? No sé si soy clara. Si es atelectasia, el flujo ductal es raro que sea de izquierda a derecha. Perfecto. Perfecto. Porque hay aumento de la resistencia vascular pulmonar y hay bajo flujo pulmonar. Claro. Muy bien, Doc. De Córdoba, otra pregunta es el manejo de líquidos que se hace por balance, pero que en estos niños con riñones inmaduros y a veces hipoxiados, ¿debe hacerse también con guía ecocardiográfica? El manejo de los líquidos, sí, claro. Líquidos, sí, para ver volumen. Para ver volumen cardíaco, claro. Cardíaco. Sí, porque si hay un riñón que está insuficiente y a su vez nosotros tenemos hipoflujo sistémico, lo que vamos a hacer es agravar la situación, ¿no? Y si es hipoflujo es porque el bebé está hipovolémico, ¿no es cierto? Entonces hay que reponer el volumen. Tal cual. Sí, sí. Después hay agradecimientos de Liliana Patricia Rodríguez, de Paloma Caseb, muchas gracias, muy linda clase. Saludos desde Lima, Marisa Cabrera. Gracias, Claudia, cariños. gracias. Excelente exposición.
clarísima, muchísimas gracias. Desde Tandil, Gracias, gracias. Andrea Pérez pregunta, buenas tardes, doctora, excelente la clase. En cuanto al manejo de inotrópicos en estos pacientes, teniendo en cuenta la inmadurez miocárdica, ¿cuál sería más apropiado? Muchas gracias. Buena pregunta y difícil de contestar. Vamos a hablar un poquito de inotrópicos y demás al final de todas las charlas estas que están programadas, pero digamos, si de algo hay poca evidencia en neonatología es del uso de medicación inotrópica. Uno hace lo que mejor cree, pero sobre todo lo que debe saber es lo que no debe hacer. Y lo que no debe hacer en un paciente prematuro es aumentar las resistencias vasculares sistémicas a poco de nacer, porque generalmente la resistencia vascular sistémica se encuentra elevada porque hubo una ablación de placenta, y entonces eso generó claramente que las resistencias vasculares sistémicas se encuentran más elevadas. Y a su vez tenemos un miocardio inmaduro, y por lo tanto tiene muy baja tolerancia al estrés y a la poscarga. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer es tratar de evaluar si es el flujo o la resistencia lo que se encuentra afectado antes de tomar una decisión. Y es poco probable, ustedes saben que las resistencias vasculares sistémicas se encuentran elevadas casi en el 70 al 80% de los recién nacidos, ¿no? Que hay muy pocas situaciones en las cuales las resistencias vasculares sistémicas en el recién nacido en los primeros días de vida se encuentran bajas. Y es cuando hay una situación de colapso cardiovascular extremo en la vida fetal, ¿no? Sí, sí, totalmente. Pues otra de las preguntas es, buenas tardes, doctora Cristina, por la exposición. Además de los pacientes que tienen antecedentes de oligoamnios, ¿cuáles serían las indicaciones de óxido nítrico en pacientes de extremadamente bajo peso al nacer? Gracias. Bueno, la hipertensión pulmonar, cuando uno demuestra hipertensión pulmonar en esos pacientes y no tienen atelectasia y ni sobreexpansión y tiene hipertensión pulmonar, esa es una indicación, siempre y cuando la función cardíaca del lado izquierdo sea adecuada. O sea que cualquier otra situación donde haya demostrada hipertensión pulmonar ecográficamente cuantificada y sea la presión pulmonar a nivel sistémico o suprasistémico, eso es una indicación de óxido nítrico. Muy bien. Muy bien. De Facebook, Belinda Rafael pregunta cuál ha sido la experiencia que tienen con el uso de ibuprofeno intravenoso para ductus en prematuros con repercusión hemodinámica. La verdad que no tengo ninguna experiencia con ibuprofeno. Lo que te puedo decir es lo que dice la bibliografía, que ya conocerás, pero nosotros no usamos ibuprofeno, no tengo ninguna experiencia con el ibuprofeno. La razón de eso es una cuestión de practicidad, y es que básicamente nosotros siempre utilizamos indometacina porque tenemos la posibilidad de que a través del laboratorio se fraccione en jeringas de 1 miligramo, 1 mililitro, y se administre una dosis más segura. Con respecto al ibuprofeno, la verdad que no lo hemos utilizado, nunca lo hemos hecho fraccionar, y no tengo experiencia personal. Pero en cuanto a lo que la bibliografía habla, bueno, se trata de una medicación excelente, usada en dosis que correspondan para el cierre del ductus. Y hoy en día creo que el paracetamol es una opción interesantísima, porque hay bastante evidencia al momento de que es tan efectiva como los inhibidores de la ciclooxigenasa. Tal cual, muy bien. Otra pregunta de Facebook Live que le escriben, Rodi le pregunta, la hipertensión pulmonar en el prematuro extremo, ¿con qué frecuencia se ve? ¿No es patrimonio exclusivo de pretérminos tardíos o de recién nacidos de término? Pregunta. No, es más frecuente, claro. Si cualquier distrés respiratorio de un cercano a término, frecuentemente tiene hipertensión pulmonar, pero no es exclusivo ni es patrimonio de los recién nacidos cercanos al término ni los términos. Antes se pensaba de que los bebitos chiquitos extremos
los bronquíolos no tenían capacidad de contraerse y de relajarse porque no hacían hipertensión pulmonar, pero sí, tienen hipertensión pulmonar igual que los chicos que son más grandes. Y por lo tanto existen situaciones en las cuales responden a las medicaciones que usamos para dilatarlo. Exactamente. Muy bien, gracias por la exposición, muy didáctica, dice Iracy Pardo. Juan Gijena dice: en oligoamnios prolongado y la hipertensión pulmonar consiguiente, además del uso de alta frecuencia, ¿se puede utilizar sildenafil? Bueno, depende si tenés óxido nítrico o no. Hay que recordar que el sildenafil es más bien un vasodilatador sistémico también, ¿no? Entonces, si uno tiene la posibilidad de tener óxido nítrico, es preferible utilizar el óxido nítrico, porque el sildenafil por ahí lo que va a hacer es bajar también las resistencias vasculares sistémicas. Pero bueno, digamos, si uno tiene una hipertensión que necesita tratamiento y no dispone de óxido nítrico, está bueno administrar sildenafilo y controlar, por supuesto, la resistencia vascular y sistémica. Sistémica, sí, la TA sistémica. Claro, la TA, y si uno tiene invasiva, mejor, ¿no? Mejor, tal cual. Muy bien. Desde Bahía Blanca, dice Daniel Quintana: excelente exposición, muy clara, doctora Ocio. Respecto al ductus, aquí en nuestra ciudad los cardiólogos recomiendan el cierre casi siempre, relacionado al tamaño del mismo. ¿Cuál es su opinión? Yo creo que un ductus tiene que ser hemodinámicamente significativo para indicar el cierre. Vamos a tener una charla donde vamos a revisar qué significa hemodinámicamente significativo cuando uno hace ultrasonido. Pero bueno, es importante que uno haga ultrasonido, ¿no? Y los neonatólogos hagamos ultrasonido, porque es la manera de ir vigilando, midiendo y viendo cuándo se transforma en hemodinámicamente significativo. Y las indicaciones de un ductus hemodinámicamente significativo no solamente es el tamaño del ductus, es si el shunt es de izquierda a derecha, es una de las condiciones, tiene que ser de izquierda a derecha, tiene que tener riesgo de producir edema hemorrágico pulmonar. Segundo, tiene que en la rama izquierda de la pulmonar uno ver un flujo diastólico que es mayor de un 25 a un 30% de la sístole, y tiene que ver que a nivel de la aorta descendente haya ausencia o reverso flujo diastólico. Son las condiciones más importantes. Podemos agregar otras, pero esas serían las más importantes para indicar un cierre, ya sea medicamentoso o ante un tratamiento que es refractario. Por supuesto, se puede utilizar el cierre quirúrgico, ¿no? Tal cual, tal cual. Adrián Alejandro Aguilar dice: en bebés extremadamente prematuros, en sus primeros días de vida con hipertensión pulmonar severa asociada a ductus, con repercusión hemodinámica, referida por el cardiólogo, ¿conviene esperar para el cierre farmacológico del ductus? Muchas gracias desde Salta. Sí, seguro, porque si tenés hipertensión pulmonar, el ductus es descarga. O sea, no tenés riesgo de edema hemorrágico. El ductus, aunque sea grande, no va a traer ningún tipo de problemas. Digamos, le va a servir al pulmón que tiene hipertensión pulmonar, le va a servir de descarga. Va a salir el flujo desde el pulmón hacia el circuito sistémico. De manera tal que no es un ductus que requiera tratamiento desde ya. Sí, sí. Muy bien. Excelente clase, dice Erika Vallejo. La doctora Cristina: en estos prematuros, que un gran número tiene enfermedad de membrana hialina asociada a hipertensión pulmonar persistente, y que a pesar de administrar surfactante, el paciente persiste clínica y ecocardiográficamente con hipertensión pulmonar, y que en la radiografía de tórax está adecuadamente reclutado y no impresiona enfermedad hialina, y continúa hipóxico, dar una dosis adicional de surfactante, ¿ayudaría a mejorar la hipertensión pulmonar? Pregunta. Yo creo que yo en ese caso lo que haría sería controlar que realmente esté bien expandido el pulmón, hacer un
un eco pulmonar y ver que realmente sea confiable, ¿no es cierto?, la distensión del pulmón. Si tengo un buen volumen pulmonar, no lo tengo excesivo, ni está atelectásico, entonces la verdad que darle otra dosis de surfactante no creo que sea la indicación. Tendría que ver qué pasa con las presiones sistémicas, qué pasa con las presiones pulmonares, si las puedo cuantificar, y si las presiones pulmonares superan a las sistémicas, bueno, ahí habría que plantearse, y si la función del ventrículo izquierdo es normal, o sea, no hay una disfunción diastólica que pueda generar un aumento de las resistencias pulmonares de causa cardiovascular, entonces en ese caso sí se puede administrar óxido nítrico. Muy bien. Perfecto. De Córdoba dice muchas gracias, excelente como siempre, de Villa Dolores. También Antonio Córdoba dice muchas gracias, excelente clase desde Salud desde Perú. Uy, Gracias, muchísimas saludos, gracias. Sí, gracias y gracias, doctora Cristina, por su charla en un prematuro con hipertensión pulmonar y ductus. ¿Cuál sería el momento de tratar el ductus? Cuando las presiones pulmonares bajen, o sea, cuando sí. ya no yunté de derecha a izquierda. Y se vuelva hemodinámicamente significativo, porque no todo ductus abierto es pasible de tratamiento. Hay bebés que pueden continuar con el ductus abierto e irse con el ductus a la casa sin que eso repercuta hemodinámicamente en el bebé. Pero hay que saber distinguir cuándo ese ductus es significativo y hay que proceder a tratarlo o no. Pero seguro que mientras tenga hipertensión pulmonar no es necesario tratarlo. Muy bien. Mario del Barco dice, excelente, Cristina. Insisto. Mario, saludos. Dice él, insisto, óxido nítrico para cualquier edad gestacional. Sí, si tiene hipertensión pulmonar, y particularmente en la situación de oligoamnios, donde ha habido por ruptura prematura de membranas, esa publicación que comenté, bueno, es una publicación que avala el uso del óxido nítrico en esa situación. Pero vuelvo a repetirte, o sea, creo que primero hay que estar seguro de cuál es la situación hemodinámica del bebé. No me parece que sea per se, viste, cualquier situación de sospecha de hipertensión pulmonar, si no fue avalada por un control de las presiones pulmonares donde las pueda cuantificar, donde yo pueda ver el ductus, donde yo pueda ver que realmente esa hipertensión pulmonar está afectando a este bebé, entonces, pero si no, el óxido nítrico tiene indicación. Es menos frecuente que lo usemos, claro, eso es una realidad. Sí, sí. Y él dice, el uso de surfactante está difundido, no así la ecografía, están difundido, como que informado, no así la ecocardiografía funcional. ¿Podrías repetir la incidencia de la hemorragia pulmonar o pistas clínicas de control? No sé qué eso No entendí, ¿me podés leer de vuelta? Yo tampoco la entendí. Dice, el uso de surfactante está difundido, no Sí. así la ecocardiografía funcional. Sí. Pregunta, ¿podrías repetir la incidencia de hemorragia pulmonar? Alta. En el ductus hemodinámicamente significativo y que tiene un hiperflujo pulmonar e hipoflujo sistémico, el riesgo es la hemorragia pulmonar. Y eso está publicado en varios sitios, pero es alta y es la que es precisamente por eso que uno debiera controlar para no llegar a esa situación, porque sabemos que una hemorragia pulmonar es de altísimo riesgo, ¿no? Y de muerte. Sí. En muchos casos, ¿no? De los bebés. Entonces, tratar de anticiparnos a esa situación con la vigilancia del ductus es fundamental. No sé si le contesté la pregunta. Puso, me refiero, hipertensión después del uso de surfactante. Puso. ¿Cómo? Puso él, me refiero a la hipertensión después del uso de surfactante. A la hemorragia pulmonar, perdón, por uso de surfactante. Gracias, Barco. Es que yo creo que
uno dice que el surfactante produce hemorragia pulmonar, pero en realidad creo que no es así. Creo que el surfactante lo que produce es disminución de las resistencias vasculares pulmonares, aumento del flujo pulmonar, y el ductus, hemodinámicamente significativo, es lo que manda la sangre al pulmón y agrava la situación. Yo creo que todo lo que hay publicado sobre hemorragia asociada a surfactante es sin control del ultrasonido. Y no hay referencia de la situación del ducto. A no ser que me equivoque y me haya evitado de leer algo donde eso esté especificado. Pero hasta el momento, y aparte por la experiencia en el uso del ultrasonido, casi te lo puedo asegurar. Sí. No sé Buenísimo. si le contesté. Ahora sí, ahora sí, dice, clarísimo. Muchas gracias, doctora. Bueno, aparte él es un genio, así que hace años que hace un referente, así que sí, perfecto. Contesté lo que esperaba, me alegro. Buenísimo, sí. Adela Ruth pregunta, doctora Cristina, muchas gracias. Mi pregunta era, ¿por qué algunos bebés con surfactante hacen hemorragia pulmonar? Que usted ya acaba de contestar. Que no es el surfactante en realidad. Después, Inés Nis dice, excelente la imagenología recopilada por usted en prematuros. Felicitaciones desde Villa Mercedes. Inotrópicos, ¿en qué situaciones de prematuros? Y bueno, los inotrópicos, el tema es que hay que evaluar muy bien la situación hemodinámica para indicar el correcto. O sea, el correcto. Nunca se sabe si es el correcto, esa es la otra verdad. Uno hace lo que cree que es mejor. O sea, cuando uno evalúa ecográficamente, evalúa resistencia y evalúa flujos. Entonces, creo que en función de eso tiene que actuar. ¿No? Es muy difícil saber cuál es el adecuado. Es el que menos daño pueda provocarle a ese bebé, seguro. Porque, viste, tengamos en cuenta siempre que estos bebés tienen un miocardio en remodelación, y esa remodelación tolera muy mal las poscargas elevadas, y ojo con las medicaciones que damos, que ninguna eleve la poscarga más allá de lo que el miocardio pueda sostener. Sí. Aparte, todas estas drogas inotrópicas son de acción rápida, de manera tal que si uno está al lado del paciente y lo puede vigilar, puede anticiparse, ¿no? Y ver si realmente lo que está buscando con esa medicación lo está logrando. Por eso, cuando hablamos de ultrasonido, hablamos de seguimiento longitudinal de los tratamientos, o sea, no solamente diagnosticar, tratar la situación que se presenta, sino seguir longitudinalmente si las resistencias vasculares pulmonares bajaron, si la contractilidad mejoró, si la función diastólica cambió, si el llenado del ventrículo aumentó, si era lo que yo buscaba, o sea, ir evaluando dinámicamente la situación. Esto es hemodinamia, ¿no? Cuando uno habla de hemodinamia, habla de algo que va cambiando, constantemente va cambiando. Entonces, ojalá un día tengamos un ecógrafo, que uno conecte algún cable en el bebé y permanentemente nos esté volcando en un monitor esta información. Entonces, sería genial, sí. Ese día el ultrasonido hecho por neonatólogos y digamos, este aprendizaje que lleva tanto esfuerzo lograr, bueno, sí, va a dejar de tener, va a dejar de estar de moda, ¿no? Sí, sería genial la panacea. ¿Qué te parece? ¿Qué te parece? Totalmente. Muy bien. Inés también pregunta, Milram, en hipertensión pulmonar persistente, ¿cuál es su experiencia en su institución? Sí, yo la mirrinona la uso como un coadyuvante en el más grande, ¿no es cierto? Cuando entra, le hemos puesto óxido nítrico y entra en una mesetita con el óxido nítrico que no lo puedo bajar, la milrinona tiene un efecto sobre la reposición de ATP que permite la producción de óxido nítrico. Entonces, en la hipertensión pulmonar.
sobre todo ya les digo, en los chicos más grandes o cercanos al término. Ahora, la quinona es un lucitrópico, o sea, lo que hace es mejorar la función diastólica. Existe otra indicación que sería una hipertensión de origen cardiovascular, porque no drena bien la sangre, ¿no es cierto?, a través de las venas pulmonares en las cavidades izquierdas, y entonces eso genera una hipertensión retrógrada por aumento, ¿no es cierto?, del flujo pulmonar. Entonces, ahí en esa situación tiene indicación la milrinona, pero más que como tratamiento en sí de la hipertensión, como tratamiento de la disfunción diastólica, que ocasiona secundariamente la hipertensión. ¿Sí? Sí, sí, totalmente. Muy bien, Doc. Mike Arpi también pregunta, estoy de acuerdo con usted, doctora, la hemorragia pulmonar se presenta en situaciones no monitorizadas con ecocardiografía. ¿Qué otras situaciones se podrán reevaluar con el uso de ecocardio en neonatología? Ups. Sí, son tantas las que se pueden evaluar. O sea, yo creo que durante muchos años, yo llevo mucho tiempo haciendo neonatología, pero creo que durante muchos años, y estuvimos tan ocupados por entender lo que sucedía con el pulmón y por lograr la sobrevida de pacientes cada vez más chicos, que el corazón siempre pasó a ser el terreno, era reservado a los cardiólogos, ¿no? Hoy en día, y a la luz de los conocimientos que tenemos en este momento, creo que entender la hemodinamia neonatal, y ya desde hace mucho tiempo, ¿no?, viene siendo así, es fundamental, porque es una parte del bebé que nosotros no manejábamos. Entonces, que la habíamos dejado relegada al cardiólogo, y la realidad es que el cardiólogo es nuestro principal consultor, por supuesto. Deben tener los chicos un ecocardio hecho por cardiólogos para descartar cualquier malformación o alteración cardiovascular que pueda a nosotros pasarnos por desapercibido. Pero lo funcional es lo mismo que el funcionamiento del pulmón, ¿no es cierto? Nos llamamos a un neumonólogo para que evalúe cómo funciona el pulmón. Lo evaluamos nosotros, porque es nuestro trabajo. Entonces, ¿por qué no vamos a evaluar la funcionalidad del corazón, de la circulación, de cómo llega la sangre a los órganos, que lo podemos medir también a través de medir los flujos en los órganos? Como medimos el flujo cerebral, podemos medir el flujo en las renales, en la esplénica, en el hígado, ¿no es cierto? Entonces, creo, en el intestino. Hoy en día el diagnóstico de enterocolitis necrotizante es hemodinámico también. Uno puede ver cómo la circulación, la microcirculación se modifica. Entonces creo que el ultrasonido ha pasado a ser una herramienta a la cual podemos acceder, la tenemos al lado del paciente, y podemos utilizarla en toda su capacidad. Y para eso, bueno, creo que hay que formarse, entrenarse, y vale la pena. Les aseguro que vale la pena, porque, bueno, cuanto más conozcamos de nuestros pacientes, mejor vamos a hacer las cosas y más beneficioso va a ser el tratamiento que impongamos, ¿no? Sí, así es. Aquí pregunta de Facebook Viviana Maldonado. ¿Las resistencias vasculares sistémicas las podemos estimar a través del cálculo del gasto cardíaco o existe algún otro elemento a través del ultrasonido? No, sí, claro, a través del gasto, porque la presión es el resultado del flujo por la resistencia, de manera tal que si yo tengo un valor de presión y tengo un valor de gasto, desplazando el factor y dividiendo presión por gasto, voy a obtener la resistencia. Y eso es un elemento que lo tengo objetivo, es un número, ¿no? Y aparte también puedo calcular el estrés de pared. O sea, si la resistencia vascular sistémica está elevada, la poscarga del ventrículo, el estrés de pared es un marcador de poscarga, ¿no? Entonces, si ese estrés de pared es elevado, significa de que cada centímetro del corazón está soportando una presión que no puede tolerar.
Entonces, este es el otro elemento importante para evaluar poscarga y resistencia vascular sistémica y tratar, indicar el tratamiento. Perfecto, estrés de pares. Lo que aquí también informan, porque estaban preguntando si la clase va a quedar disponible, va a estar en los próximos En días YouTube. en su canal, en YouTube. Sí, como siempre, en YouTube. Sí, sí. Vamos cada vez ampliando un poquito más los recursos de la informática, ¿no? En la medida en que van surgiendo la necesidad. Porque al principio, bueno, bastaba con las charlas estas y demás, y con el Zoom que teníamos contratado, ahora lo hemos extendido a Facebook Live, y bueno, Sí. pero siempre la idea es que tengan el recurso de poder acudir a YouTube, y ahí cada día están las charlas mías, por lo menos, no así las de los miércoles. Las de los miércoles depende del expositor. La próxima es miércoles que viene, es surfactante, va a ser una actualización de surfactante que tiene un poco que ver con lo que es hemodinamia en el distrés respiratorio, que la va a dar la doctora Becchiarelli. Yo creo que esa charla va a estar también colgada en el canal, pero bueno, está seguro, como todas las demás. Perfecto. Hasta 125 personas por Facebook Live. Oh, pueden. Bueno. Así que vamos a hacer varios. Vamos a hacer muchos. Bueno, qué suerte, porque eso amplía las posibilidades, y cada vez que uno veía que querían ser admitidos y bueno, y no había lugar, la verdad que daba mucha pena. Pero también ha ido aumentando la demanda, eso es una realidad, ¿no? Sí, por eso. Vamos a hacer más. Buenísimo, Doc. Muchísimas gracias. Excelente su clase. Un cariño grande por su cumpleaños que fue ayer. Ay, Ojalá que le haya gracias, pasado gracias. lindo. Gracias. Recibí los saludos de todos y bueno, realmente es muy, muy agradable saber que uno llega a ustedes. Y bueno, esa es la única idea, es que de poder contribuir, de poder compartir. Como alguien me escribió en uno de los saludos y me decía, gracias por compartir, es mi obligación de comentar lo que sé, pero también lo que no sé. Como la de todos. Creo que todos debemos compartir nuestros conocimientos. Eso es parte de entender y aceptar que uno agradece a los que lo formaron, a los que lo nutrieron, y bueno, y es honrar a ellos, a cada uno de los que nos han beneficiado con su conocimiento. Es mucha gente. Muchísimas gracias, Doc. De verdad. Acá le agradecen todos también. Gracias por su aporte, por seguir educando. Un beso grande, dice Mónica Baliardo. Bueno, gracias. Gracias a todos por estar ahí, escuchándome estos lunes. Y vamos a seguir conectados. Preguntan dónde inscribirnos para la clase surfactante. Lo vamos a mandar por el grupo en el mismo sitio, Perfecto. Va a ser por el mismo sitio. Es la misma gente lo que hace la publicación y todo. Así que sí. Perfecto. Buenísimo, Doc. Nos esperamos el miércoles a las 5. Perfecto, ahí estaremos. Bueno, si no hay más preguntas, les mando un cariño grande, y bueno, cuídense mucho y seguimos en contacto. Hasta pronto. Hasta pronto.